Buenas señores, lo siguiente, algunos de los temas que teníamos que trabajar el primer día de clase, no pudimos trabajarlo, pero vamos a tomar un tiempo para aclarar estos puntos que nos quedaron faltando sobre lo que es la parte de la electricidad en los vehículos automotores. Teniendo en cuenta los trabajos que hemos estado realizando en el módulo de electricidad, debemos conocer principalmente unos de los componentes que hacen función o son esenciales para el funcionamiento de los circuitos eléctricos en un vehículo automotor o en un motor como tal. Principalmente debemos conocer lo que son los conductores eléctricos y aislantes. ¿Qué son los conductores eléctricos? Los conductores eléctricos son componentes encargados de conducir las cargas eléctricas que se van a utilizar en los diferentes componentes electrónicos de el vehículo automotor. Teniendo en cuenta esa parte, los conductores eléctricos se encuentran fabricados o son elementos que por su baja receptibilidad o su baja resistencia al paso de la corriente permiten que los electrones circulen libremente. Entre estos conductores, los más conductivos son el oro, la plata, el grafito, ¿ya? Son los elementos más conductivos que podemos encontrar nosotros. Pero por su alto costo y fabricación y escasez de material, no se pueden utilizar en los diferentes circuitos eléctricos de un vehículo automotor. Entonces, teniendo en cuenta esa parte, los principales conductores que se utilizan en la industria automotriz son los conductores de cable, de cobre o de aluminio, de cable de cobre o de aluminio, que son altamente conductivos y de un bajo costo en manutención y fabricación. Teniendo en cuenta esa parte, también podemos encontrar otros elementos conductores como lo es el hierro, el bronce, el acero, ¿ah? Todos aquellos elementos que permitan el paso de la corriente son conductores, como por ejemplo todos los metales, ¿ah? Todos los metales pueden ser conductores debido a su baja receptibilidad o su baja resistencia al paso de la corriente. Entre los conductores podemos encontrar los siguientes. La clasificación de ellos se da mediante su configuración física. ¿Cuál es la configuración física de los conductores? Pueden ser alambre o pueden ser cables. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los alambres son de un solo hilo conductivo. Y se utilizan principalmente en lo que son instalaciones residenciales o para corriente alterna. Se utilizan principalmente para lo que es corriente alterna. La otra clasificación es de conductores tipo cables. Los cables es la unión de varios filamentos de cobre entorchados o enrollados entre sí para permitir el paso de la corriente, ¿ya?
La otra parte de la clasificación se da en la configuración externa de los conductores, que puede ser conductores de cable desnudo, quiere decir que no van a tener una protección externa, únicamente va a estar el cable con una resina, pero esa resina no va a tener la capacidad de evitar que pasen cargas eléctricas hacia el exterior. Luego tenemos lo que son los conductores de cable con aislante o conductores con protección externa. Estos conductores utilizan un material no conductivo para proteger las cargas eléctricas que van a circular a través de ellos. ¿Cuáles pueden ser estos materiales aislantes? Pueden ser plástico, madera, vidrio y otros elementos no conductivos. Los elementos no conductivos son aquellos que tienen una alta receptibilidad al paso de la corriente, como lo es la madera seca, aclaramos esa parte, la madera seca, debido a que la madera húmeda por la humedad puede transmitir unas cargas eléctricas. El plástico no es conductivo. El plástico no es conductivo. El polietileno, polietileno tampoco es conductivo. El corcho tampoco es conductivo. ¿Por qué se le denomina de esta forma? Porque son materiales cuya estructura física o atómica es demasiado cerrada para que los electrones se transfieran entre átomos. Se transfieran entre átomos y no pueden transferir los electrones. Debido a esto, su capacidad de paso de la corriente es nulo. Continuando en esta parte de los conductores, tenemos lo que son los cables desnudos y los cables con aislantes. Los cables desnudos o los cables con aislantes van a tener la protección, como ustedes lo ven ahí en pantalla. Esa protección es de plástico o PVC, que va a tener una capacidad nula del paso de la corriente. Y luego tenemos lo que son los cables desnudos. Como pueden ver ustedes, está el cobre al aire libre, no va a tener ninguna protección y son una serie de hilos entorchados entre sí. Ahí tenemos dos tipos de cable principalmente. Luego tenemos la configuración de los conductores. Vamos a encontrar los conductores de cables coaxiales. Estos conductores se utilizan más que todo en la parte de la telefonía y manejo de redes de comunicación, debido a que su configuración permite que el paso mínimo de las cargas eléctricas no tengan estática entre sí y puedan enviar una mejor señal a los diferentes receptores. Luego tenemos el cable bifilar. El cable bifilar es lo que nosotros normalmente llamamos como cable dúplex. El cable dúplex es uno que viene unido de dos líneas. Puede ser una positiva, una negativa. Se pueden dar cuenta de este tipo de cables en la conexión que va a los baffles o a los parlantes de los diferentes equipos de sonido que ustedes tienen en su casa. Va a haber uno rojo y uno negro. Esos son cables bifilares o cables dúplex. Luego tenemos los cables unifilares o monofilares. Quiere decir que este tipo de cables tienen
una sola línea de conducción. Esta línea de conducción es la que va a transferir la corriente en un solo sentido. Vamos a encontrar algunos cables especiales que son bipolares, ¿eh? Bipolares que van a transferir diferentes cargas eléctricas en diferentes sentidos. Estas son la configuración de los cables principalmente. Pero para poder conocer más a fondo el cableado, debemos conocer su clasificación. La clasificación de los cables se da a través de números, ¿eh? A través de números que son especificados por la ISO y la AWG, que son los encargados de controlar la configuración y la clasificación de los cables. Como pueden ver ustedes aquí en la tabla que se está presentando, estos elementos conductores tienen un número de clasificación, o como también se le denomina tamaño o designación de tamaño, perdón, del cableado. Como pueden ver, comienza por el número 14. El número 14 es un cable de un alto de poco amperaje, de un poco amperaje, que va a tener una capacidad térmica de 60, 75 o 90 grados Celsius. Esas son las características de trabajo y la capacidad térmica que va a tener el cable. Va a tener un número de hilos, un número específico de hilos, un diámetro en los hilos, como lo pueden ver ahí. Estas configuraciones es para determinar la capacidad de cada cable. Si nosotros no conocemos la capacidad de cada cable, podemos incurrir en que al momento de realizar la instalación eléctrica, si utilizamos un cableado de mayor amperaje para el cual está hecho el circuito, podemos incurrir que el circuito se puede dañar o puede trabajar mal. El mayor número que ustedes ven ahí son cables especiales. Luego de la clasificación 250 hacia abajo son cables especiales, son cables extremadamente gruesos, cuyo número de hilos, pueden ver ahí, es alto y van a tener una alta capacidad de amperaje. Este tipo de cable se utiliza más que todo para lo que es la conducción eléctrica de altas tensiones. En los vehículos automotores se utiliza desde el 4/0, que se utilizan para lo que son las cargas eléctricas provenientes de la batería. Las cargas eléctricas que salen de la batería llevan un alto grado de amperaje, y como llevan un alto grado de amperaje, deben tener un conductor que pueda soportar esas cargas eléctricas. Pero si no tenemos un conductor que soporte esas cargas eléctricas, puede suceder un cortocircuito o una sobrecarga eléctrica, el cable se quema y puede ocasionar un incendio en el vehículo automotor. Entonces, en los automóviles utilizamos desde el calibre 18 hasta el calibre 3/0, que es la capacidad para los diferentes vehículos automotores. En los camiones o motores diésel
se utiliza el 4/0 para lo que son las cargas de la batería, porque la batería trabaja con 24 voltios, 24 voltios de configuración. Continuamos ahora con lo que son los fusibles y disyuntores. Los fusibles son elementos de protección para los circuitos eléctricos. Los elementos de protección que utilizan los circuitos eléctricos evitan que las cargas eléctricas o las sobrecargas que se presentan en los vehículos puedan dañar los componentes electrónicos o los componentes eléctricos que trabajan en él. Entonces, teniendo en cuenta eso, los fusibles son los encargados de proteger los diferentes circuitos eléctricos y electrónicos del vehículo. Podemos encontrar diferentes configuraciones en los fusibles de los vehículos, debido a que van a trabajar con diferentes cargas o diferente grado de amperaje. Vamos a encontrar las siguientes características en los fusibles. Tenemos primero ahí los fusibles automotrices o tipo muela. Los fusibles automotrices o tipo muela son los más utilizados en los vehículos americanos de fabricación sudamericana, también en los vehículos asiáticos fabricados en Latinoamérica, y son fusibles de una baja tensión. Se utilizan más que todo en circuitos de baja tensión, como lo son los circuitos de luces, direccionales, parqueo, reversa, freno. Es donde se utilizan este tipo de fusibles. Luego tenemos los maxifusibles. Se utilizan más que todos en vehículos pesados o en vehículos de carga. Son fusibles grandes y van a tener un alto amperaje, debido a que trabajan en vehículos pesados y van a trabajar con una carga eléctrica sobre los 12 voltios. Debido a eso, se utilizan este tipo de fusibles. Se utilizan en vehículos de gama americana, europea y asiática. Tenemos luego los fusibles tipo japonés. Se utilizan más que todo en marcas de vehículos asiáticos. En la actualidad se están utilizando en la gran mayoría de vehículos automotores fabricados en Latinoamérica, o manufacturados en Latinoamérica realmente. Tenemos otro modelo de lo que son los fusibles japoneses. Este es el minifusible tipo japonés. Tienen diferentes capacidades de amperaje. Los fusibles se manejan a través del amperaje que tiene el circuito. Debe tener un 2% de tolerancia al amperaje que va a circular a través del circuito como tal, debido a que ese va a ser el margen de protección para el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si un circuito trabaja con 12 amperios, yo no le puedo colocar un fusible de menos, es decir, no le puedo colocar un fusible de 10 amperios y no le puedo colocar un fusible de 12 amperios. ¿Por qué? Porque si le coloco un fusible de 10 amperios, inmediatamente se abra el switch en el funcionamiento de el circuito, el fusible se va a quemar. Si le coloco uno del mismo amperaje que circula, estamos incurriendo un error porque no estamos teniendo el margen de tolerancia
de la resistencia de los cables. Como no estamos teniendo ese margen, inmediatamente el circuito va a empezar a calentarse. Se va a empezar a calentar y va a implicar que el fusible se va a derretir en su parte plástica. En su parte plástica. Y si hay una sobrecarga sobre los 12 voltios, quiere decir llega a 14 o llega a 13, el fusible inmediatamente se va a quemar. Por eso debemos tener un margen de tolerancia de un 2% de la capacidad del circuito. ¿Qué quiere decir? Que si el circuito trabaja con 12 amperios, yo debería colocarle un fusible con un margen de tolerancia del 2%. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a sumar el 2% a los 12 amperios que están circulando en el circuito. Quiere decir que necesitaría un fusible de 14 o 15 amperios para que el fusible y el circuito me puedan funcionar correctamente. Entonces, aquí tenemos las diferentes configuraciones de los fusibles que trabajan en los vehículos. Ahí tenemos una configuración de fusible europeo. Ese que ustedes ven en la parte superior, el F036. Es un fusible para vehículos europeos de gama alta. Como lo es Mercedes, Audi, el Porsche, BMW. Son fusibles que se utilizan en este tipo de vehículos fabricados directamente en Europa. Y su configuración es liviana, pero va a cumplir la misma función que cumplen los demás fusibles. Luego tenemos los más comunes aquí en lo que es Latinoamérica, los minifusibles automotrices. Ustedes van a ver que la gran mayoría de los vehículos automotores en la actualidad utilizan este tipo de fusibles. ¿Por qué se utiliza este tipo de fusibles? Porque se reduce espacio en la caja de fusibles y se van a colocar una mayor cantidad de circuitos eléctricos para ser controlados con la misma caja fusilera. Tenemos otro modelo de los microfusibles que trabajan en los vehículos automotores. También vamos a encontrar las características de los fusibles de cristal. Son los principales fusibles que se utilizaron en los vehículos automotores. Este tipo de fusible lo vamos a encontrar en la actualidad en los aparatos electrónicos como lo que es el radio, la televisión, las pantallas. Vamos a encontrar este tipo de fusibles de cristal, ¿no? Pero también se utilizaban en la parte de los vehículos automotores. Se utilizaba también en los vehículos americanos. Vehículos americanos como lo es el Dodge, el Ford, se utilizaba este tipo de fusibles que fueron descontinuados debido a su baja resistencia a las altas temperaturas y se quebraban rápidamente debido a que eran de cristal y no cumplían correctamente su función. Luego vamos a encontrar la clasificación o la tabla de los fusibles. Los fusibles se clasifican por colores, por colores, los cuales nos van a indicar su correcta configuración. Como pueden ver ustedes ahí en pantalla, hay una numeración para cada color. Dependiendo de la marca y el modelo de los vehículos automotores, podemos encontrar que los fusibles van a tener una capacidad específica. Como pueden ver ustedes en la imagen, tenemos fusible marrón, que es el primero, tiene una capacidad de amperaje de 7.5.
Luego tenemos el naranja, que es de 5 amperios. Luego tenemos el rojo, que es de 10 amperios. Cada color te va a identificar la capacidad de carga que va a tener el fusible o la capacidad de amperaje que va a tener el fusible. Teniendo en cuenta esto, hay dos organizaciones para los diferentes fusibles. Ahí lo ven ustedes las diferentes referencias de los fusibles y el amperaje con el que trabajan y el color que lo identifica. Vamos a encontrar desde 2 amperios hasta 40 amperios. Y en la otra vamos a encontrar desde 3 amperios hasta 30 amperios. De un lado, el de 2 a 40 amperios se conocen como fusibles automotrices o fusibles tipo muela. El del otro lado son los mini fusibles, también conocidos como fusibles tipo muela. Estas son las dos referencias que ustedes deben tener en cuenta a partir de este momento, debido a que cada circuito tiene un color y ese color debemos respetarlo. No podemos colocar un fusible de mayor amperaje o de menor amperaje en un circuito que trabaja con un determinado color. Es decir que yo no le puedo poner uno azul ni uno naranja donde va uno rojo, porque inmediatamente se puede quemar el circuito o se puede quemar el fusible. Continuando, en esta parte tenemos lo que son los relés. Los relés son dispositivos eléctricos o electrónicos que no son más que una bobina que permite amplificar el control de la corriente. Permite amplificar el control de la corriente que van a utilizar un circuito determinado. Ahí podemos mirar que en un vehículo automotor en la actualidad puede tener entre 20 y 30 fusibles, entre 20 y 30 fusibles, los cuales van a trabajar en diferentes circuitos eléctricos. Los más utilizados, los relés más utilizados son los siguientes. ¿Ya? Son los siguientes. El relé, el micro relé, que se utiliza en circuitos electrónicos que van conectados directamente a la computadora o al módulo de control del vehículo. Tenemos los mini relés, que son para circuitos de baja tensión, como lo es el de la bomba de combustible, el de la bomba de combustible, el de las luces de freno, el de la reversa. Y luego tenemos los fusibles de potencia. Estos relés son los encargados de amplificar la capacidad en los circuitos de arranque o circuitos de encendido. Lo podemos ver aquí en la siguiente tabla, la clasificación de cada uno y en qué se utiliza. Podemos ver microfusibles, conectan inyección electrónica, luces delanteras, auxiliares y otros. Mini relés conectan bomba electrónica de combustible, luces indicadoras, faros, rotativas, bocina, luces delanteras y otros. Relés de potencia
conectan motores eléctricos de las lunas, que son los limpiavidrios, calentadores de lunas, que es la rejilla de calentamiento de la ventana trasera, motores de ventilador, ¿ya? Se utilizan para los motores del ventilador del radiador, motor de arranque, que es para el encendido del arranque, y otros, ¿ya? Cada uno de estos va a cumplir una función específica en los automotores. Luego tenemos la configuración del relé. Como pueden ver ustedes ahí, son los diferentes componentes que trabajan en cada uno de los relays. Principalmente debemos tener en cuenta la configuración de los terminales, porque de eso depende la buena instalación de los circuitos eléctricos. Aquí tenemos la configuración de los terminales, o también conocida como clavijas, o como lo llamamos acá en el ámbito costeño, las patas, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes configuraciones de relés, ¿no? Relés tipo A van a tener dos tipos de conexión. ¿Cuáles son? 4 terminales y 5 terminales. Luego tenemos relés tipo B, B1, B2, B3. El B3 es un relé de potencia, un relé especial. Debido a eso tiene unos terminales más gruesos en el color que van a indicar una alta tensión. Entonces, viendo la numeración de los diferentes relés que ustedes tienen ahí, cada número indica una función específica. Tenemos el número 30. El número 30 indica que la corriente va a llegar directamente de la batería al relé. Quiere decir que va a haber un cable desde el relé conectado a la corriente directa de la batería. Tenemos el 87. La línea 87 indica salida de señal. Esto va a donde van a ir conectados los dispositivos eléctricos o electrónicos que van a funcionar en el circuito. Por decir, si el relé va a trabajar en las luces, el 87 va a ir directamente conectado a las luces para que éstas puedan funcionar. El 86 indica señal del interruptor. Es una entrada de corriente positiva que va a venir desde el switch con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si el relé trabaja en la instalación de las farolas, el comando de farolas va a ir conectado en el 86. El comando de farola va a ir conectado en el 86. El 85 indica que va a ser corriente negativa, que va a provenir desde la estructura del vehículo. Va a venir de la estructura del vehículo y se va a conectar al relé. Estas son las conexiones que ustedes van a encontrar en los diferentes relays. En uno de los relays podemos ver que hay 5 terminales. Esos 5 terminales, el 87A es una línea auxiliar. Una línea auxiliar se utiliza para conectar otro circuito al mismo relé. Teniendo claro esta parte, ahí podemos ver la configuración y en los diferentes vehículos que se utilizan los relays. Podemos ver que los micro relés se utilizan en vehículos livianos, automóviles, vans. Los mini relés se utilizan en automóviles, van y motocicletas.
Los relés de potencia se utilizan en camionetas, camiones y autobuses. Aquí miramos los diferentes circuitos en los que puede trabajar un relay en un automóvil. ¿Ah? Un relay en un automóvil puede trabajar en los diferentes circuitos que ustedes pueden ver ahí. El bloqueo central, las luces de freno, el calentador de la luneta o la ventana trasera, las luces delanteras, la bocina. ¿Ya? En todos estos circuitos puede trabajar los relays. Los relays también se manejan por amperajes. Se manejan por amperajes. Un relay trabaja con un amperaje específico. Puede ser de 30, puede ser de 20, puede ser de 40, de 60, de 100 amperios. Cada uno va a ir determinado por la función y el circuito en el que va a trabajar. ¿Ya? El circuito que va a trabajar. Todos estos elementos son fundamentales para lo que es el funcionamiento del circuito eléctrico. Debemos tener en cuenta esa parte debido a que para hacer las instalaciones hay que conocer los diferentes componentes eléctricos y electrónicos que trabajan en los vehículos automotores. En la próxima clase nosotros debemos realizar o vamos a realizar lo que es el cálculo de las diferentes conexiones o instalaciones que vamos a realizar. Primero debemos calcular el calibre de cable que vamos a utilizar en los diferentes circuitos de las luces. Debemos calcular el fusible que se va a utilizar en cada circuito y si le vamos a instalar relé, debemos calcular el valor del relé que vamos a utilizar. No siendo más, en la próxima clase aclararemos algunas dudas que tengan sobre lo que yo acabo de explicar acá y llegar a una conclusión sobre lo que es el funcionamiento de los circuitos eléctricos. No siendo más, que tengan buena tarde o buen día y nos vemos en la próxima.